Muchas gracias y muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá en esta sesión. Bueno, el objetivo va a ser justamente de presentar, digamos, los alcances de la plataforma Passport, hacerle una capacitación de cómo usarlo para sus distintos trabajos. Em, esta plataforma, esta herramienta contiene mucha data cuantitativa y también muchos informes cualitativos. Todo es el fruto, digamos, del trabajo de nuestros analistas que están presentes en 100 países. Entonces, es una información, digamos, primaria, levantada todo el año por los analistas, son unos 1500. Antes de entrar en detalle, quiero presentarle finalmente qué tenemos como contenidos para la red Anahuac. Vamos a tener una visión macroeconómica, digamos, en Economies, donde acá vamos a tener las dinámicas de negocio por país y un aspecto, digamos, muy macro digamos, de movimiento, distintas categorías ligadas a economía, negocios y finanzas. Eso es la parte macro. La mayoría de estos datos, digamos, provienen de estadísticas nacionales e internacionales. Y acá nuestro trabajo es finalmente de armonizar, obviamente, las definiciones y también los números para poder también compararlos de un país al otro o de una zona económica a la otra. Después de esta visión macro, digamos, entramos nosotros en lo que son las industrias, más el nivel micro. Estamos acá cubriendo en total unos 27, 30 industrias. Estas industrias están, podríamos decir, la juntamos en distintas como categorías, que son justamente todo lo que son los productos eléctricos, bebidas, alimentos, salud y bienestar finalmente y belleza, perdón, los productos de la casa, lujo, todo el aspecto de tabaco y también obviamente de cannabis lo estamos también cubriendo, este mercado que está fuerte en crecimiento, servicios y B2B. Entonces, después vamos a ir más en detalle, pero cuando yo entro en una categoría, yo voy a tener las subcategorías, ¿ok? Entonces, una visión macro, una visión micro y para entender muy bien por dónde justamente hacer nuestro trabajo como digamos, de búsqueda de oportunidades de negocio y de crecimiento, tenemos también el aspecto del consumidor. Entonces, nos permite tener esta visión 370 para realmente construir muy bien una estrategia de go-to-market. ¿Okay? En la parte consumidores, acá es un mix de estadísticas nacionales y también un trabajo nuestro muy fuerte de entender como digamos, los estilos de vida de cada uno de estos consumidores en su mercado. Eso es más un trabajo que se hace a través de encuestas. Eh, y finalmente los canales. Saben ustedes, obviamente que hubo una aceleración, digamos, del shift de canales con la pandemia. Nosotros estamos cubriendo acá todos los canales que son tanto físicos como justamente no físicos y obviamente con el e-commerce. Entonces, eso es digamos, el alcance de la plataforma Passport. Puedo decir que no solamente universidades como usan nuestra información, nuestra plataforma para sus alumnos, pero también muchos gobiernos, muchos ministerios usan esta misma información y muchas multilatinales y muchas, obviamente, empresas internacionales, cuando tienes una voluntad de crecer
al internacional, entender justamente dónde jugar, en qué país, en qué categoría, es la herramienta que te va a permitir justamente asegurar el diseño de tu estrategia. ¿Ya? Em, Eso es de forma general. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a la información? Hay distintas maneras o distintos caminos para llegar a la información. Ustedes cuando van a practicar al principio no va, no va a realmente entender todo el alcance porque hay mucho, pero después van a encontrar su forma, digamos, la mejor para llegar a la información. Hay una primera típica, es de poder escribir arriba en esta barra. Yo pongo, por ejemplo, innovación para buscar, ¿por qué no lo? O, qué raro. Voilà. Yo puedo poner una palabra clave arriba. La palabra clave solamente se va a destacar finalmente data cuantitativa que tiene que ver con esta palabra clave y también informes donde la palabra clave aparece en el título, ¿ok? Entonces, vamos a ir, por ejemplo, quiero entender muy bien temas de packaging, entonces voy a ver todos los resultados. No estoy sesgado hoy, en esta primera búsqueda, me interesaría entender más sobre packaging. Entonces, vamos a tener informes de países, el Country Report, donde acá vamos a ver justamente la data cuanti y cualitativa de la industria del packaging por países, ¿ok? Pero vamos también a encontrar informes que son tipo briefings o que son tipo más estratégico. Quería buscar uno porque acá es solamente yo veo de países. Voy a ver. No, ok, por ejemplo, si yo encuentro a mí me gustan mucho estos, como estos informes estratégicos porque te permiten entender un tema eh, desde una perspectiva muy global, muy general, para justamente poder entrar a ser un experto finalmente en un tema específico. Son muy potentes estos informes. Están escritos estos informes por los heads, digamos, de cada industria y ellos tienen una mirada de especialista de la industria y gracias a la cobertura global están empezando a ver, digamos, tendencias que finalmente impactan a futuro la industria. Entonces son muy potentes para, digamos, empezar a profundizar un tema. Acá, cuando yo entro en este análisis que yo quería entender, yo tengo distintas maneras de ver la información. Yo puedo verla rápidamente ahí para ver si efectivamente me interesa profundizar o yo puedo bajarlo en PDF o en PowerPoint. Lo voy a bajar en PDF para digamos, para ir a indagar un poco más el informe. Es importante también el PowerPoint, obviamente, para poder editar, para poder usar finalmente estos gráficos, esta data, en algunas presentaciones. Acá es bien potente también. Yo puedo crear un link, o acá, voilà, crear un link y este link me va a permitir, ¿dónde está? Voilà. Este link, si yo lo quiero compartir con algún compañero con quien yo estoy trabajando algún tema en la universidad, yo tomo este link y se lo mando y él entonces va a poder entrar directamente sobre el documento y así se puede compartir, digamos, conocimientos de manera efectiva. Entonces, mi documento se abrió y entonces acá están estructurado principalmente siempre de la misma manera, donde vamos a entender al principio de qué estamos hablando. Siempre el alcance.
estamos hablando de regulación en estas industrias, ¿ok? Después, siempre también vamos en este slides de Key Findings. Eso es donde hay digamos, la carne, se podría decir, del informe. Entonces, rápidamente yo puedo ver si efectivamente hay un subtema que me interesa específicamente y no es necesario tener que leer, digamos, todo el informe para ver si efectivamente este informe tiene relevancia para mi trabajo, ¿ya? Y después, la fortaleza de este trabajo es siempre una data, digamos, dura y un análisis al respecto. Nos apoyamos siempre sobre la investigación Conti para después encontrar justamente las tendencias y digamos, los análisis. ¿Okay? Es súper potente como herramienta, como les decía al inicio. Muy interesante también, vamos a buscar también ejemplos de empresas o de marcas o de países para poder justamente demostrar a través de ejemplos lo que estamos viendo en los mercados. ¿Ok? Entonces, yo les recomiendo, de nuevo, a mí me gustan mucho poder como hacer crecer su conocimiento de una industria a través de estos informes. ¿Ya? Entonces, acá yo entré en una forma muy, digamos, general ahí de bucear a través de una palabra clave cuando finalmente yo no busco algo muy específico. Sin embargo, voy a volver a la página principal. Sin embargo, hay distintas informaciones y formas para llegar también. Básicamente tenemos acá a tres cuadrantes, el de compañías, donde vamos justamente a ver perfiles de compañías para entender cuál es su estrategia por categoría y por zona geográfica. Vamos a tener la información mucho más visual a través de este formato dashboard. Lo vamos a ver más adelante, donde acá podemos tanto ver estas mismas empresas en un mapa mundial. Podemos ver también las categorías, los tamaños de mercado, los crecimientos, etcétera, pero de forma visual. Y una forma mucho más tradicional a través de árbol. Digamos acá, yo lo recomiendo para ir a buscar finalmente la data. Cuando estoy buscando data, es por este camino es mucho más efectivo. Bien. Entonces, voy a entrar en compañías para que vean un poco qué tipo de información podemos encontrar. Acá, hay que entender que las compañías que voy a tener acá son las compañías que están presentes como jugadores en las industrias que estamos cubriendo. ¿Ok? Entonces, para tomar un ejemplo, voy a tomar a Unilever porque es un player muy grande que todos conocen. Y vamos a ver Unilever Group. Ellos están presentes en varias categorías. Por lo tanto, ellos están presentes en, obviamente, belleza y cuidado personal, en alimentos, en productos lácteos, en home care, como cuidado de la casa, digamos, en bebidas calientes, en snacks, etcétera. Entonces, por el efecto digamos, del ejemplo, voy a entrar en la primera. Esta puede ser pesado porque justamente hay mucha data atrás, pero el sistema es robusto y realmente no se cae y siempre llegamos a la información. Bien, acá de la misma forma que para estos briefings estratégicos voy a tener este informe
que yo puedo también bajar, obviamente, en PowerPoint, etcétera. Es muy interesante como acá vamos a encontrar de nuevo lo que eran los key findings anteriormente. Acá yo voy a entender cuál es finalmente la estrategia de Unilever en lo que es belleza y cuidado personal en este slide. Es bien potente esta pequeña fotografía. Voy a ver Unilever contra sus competidores, tanto en venta, en participación, en crecimiento, etc. Una, una, una visión, digamos, de la huella de Unilever a nivel mundial, por región también. ¿Ok? Y vamos a entrar, porque estoy en Beauty and Personal Care, voy a entrar en las subcategorías, donde está más fuerte, digamos, su presencia, ¿ok? Donde está creciendo o no creciendo. Acá yo veo que está creciendo, acá no está creciendo en fragancias. ¿Ok? Entonces, este tipo de informe es también muy conciso, muy claro. De nuevo, mucha data y después análisis. ¿Ok? Entonces, les dejo después bucear para otros, como otros perfiles, digamos. Nosotros no entregaremos acá perfiles con, digamos, los nombres de los ejecutivos, etcétera. No es el aporte, digamos, que brindamos a nuestros clientes, ¿ya? Es realmente entender la estrategia, el posicionamiento de la organización frente a sus competidores en sus mercados. Bien, entonces hemos visto, digamos, la búsqueda general por palabra clave. Acabamos de mirar un perfil de empresa. Ahora voy a entrar en el dashboard. El dashboard es una manera muy efectiva para rápidamente ver si una categoría, una industria está creciendo, dónde está creciendo. Es un primer acercamiento a entender una categoría. Recomiendo por dashboard porque es mucho más friendly. Acá yo tengo los dashboards, entonces por industria, como lo pueden ver, ¿ya? Entonces hay distintos dashboards, en economías también la vamos a ver, etcétera, en consumidor, etcétera. Entonces, por efecto, voy a seguir, por ejemplo, en Beauty and Personal Care, porque yo estaba con Unilever. Ok. Acá estamos entrando entonces en el dashboard de la industria de belleza y cuidado personal. Vamos a ver de un principio colores más oscuros y otros más claros. ¿De qué? Del tamaño de mercado de la industria y está clarito de qué estamos hablando y les voy a mostrar después el tema de las definiciones, porque cuando hablamos de data es muy importante entender muy bien cuál es la definición y de qué estamos hablando. Acá yo estoy hablando del tamaño de mercado global en millones de dólares en el año 2020 y voy a ser preciso, el Retail Value RSP es el valor del mercado, digamos, del tamaño del mercado en valor al consumidor final, en retail, y el RSP para nosotros es el Retail Selling Price. Eso es decir, cuánto paga finalmente el consumidor a nivel mundial cuando compra esta categoría. En millones de dólares, en current, year-on-year exchange rate. ¿Okay? Está bien claro lo que estoy mirando. Perfecto. Entonces, más oscuro, más grande es el tamaño. Sin embargo, es debido principalmente al tamaño del mercado, a su población, estamos claros. Pero cuando yo empiezo a hacer como lo que se llama scorecards para decir, bien, ¿dónde voy a realmente entrar? No es necesariamente el tamaño de mercado que es el único indicador. Un indicador muy potente es el per cápita.
donde podemos ver efectivamente que ya el mundo está cambiando totalmente finalmente y las oportunidades de crecimiento también o de donde yo podría tener éxito. Y lo que es muy potente y muy efectivo también como indicador, perdón, es el crecimiento futuro. Acá tenemos de nuevo estos tres indicadores que yo tenía acá. Es para USA, pero yo puedo, por efecto, lo voy a hacer acá en México, por ejemplo, ¿cómo se llama? Esta categoría. Es el tamaño de la categoría ¿cómo se llama? En México, en dólares, el per cápita y el crecimiento futuro anual. 3% anual de crecimiento futuro es un muy buen crecimiento. No es el más fuerte de la región, si vemos acá es bien potente. Y vemos también mercados que están en decrecimiento a futuro. ¿Ok? Entonces, con este dashboard empezamos justamente a entender muy bien, poco a poco, cuáles son las oportunidades finalmente de una categoría y como les decía, con esta herramienta visual es un acercamiento muy agradable. ¿Qué pasa? Yo estaba en la categoría, ahí, madre, pero a mí me interesa quizá entender una subcategoría. Voy a tomar fragrance por el ejercicio. Entonces, de la misma forma, yo tengo ahora el resultado, digamos, de mis tamaños de mercado, de mis per cápita y de mi crecimiento. ¿Ok? De otra forma, es muy interesante también ver las empresas que están en esta categoría, los players. Entonces, estoy acá en fragancias, voy a ver las compañías. Y acá yo puedo empezar a ver los líderes a nivel mundial de esta categoría y empezar a ver cuáles son sus mercados, donde están con mayor participación, las ventas o, digamos, los puntos de participación si están creciendo. ¿Okay? Em, Estamos viendo acá las compañías y yo puedo ver también los canales. Como les dije anteriormente, yo puedo ver los canales tanto físicos como no físicos. ¿Ok? Entonces, estábamos viendo o estábamos conversando al inicio del e-commerce, cómo va la venta de fragancias en e-commerce. ¿Ok? Estamos viendo justamente si yo sigo ahí mi idea inicial, estoy viendo México, fragancias e-commerce, el mercado prevé un crecimiento del tamaño de mercado en valor en este canal de 28% al año. ¿Ok? Entonces, de nuevo, ahí empezamos a entender mejor, digamos, las oportunidades o no de un mercado. Y acá estamos viendo el map view. Yo puedo mirar también de otra forma. Puedo mirar, acá yo sigo mi idea inicial. Estoy en fragrance, es en e-commerce y yo puedo ver acá el tamaño de mercado y el crecimiento. ¿Ok? Entonces es interesante cruzar finalmente estos dos datos. Y que estoy viendo acá, USA es el tamaño más fuerte, más grande, perdón, pero yo veo es el crecimiento histórico, está a 16%, sí, y el que más crece, Kuwait, con un crecimiento, pero la torta es más chica. Y México, donde estaba ahí, lo estamos viendo de nuevo, el canal representa su tamaño, perdón, y su crecimiento. ¿Ya? Y lo puedo ver también en barras. ¿Ya? Entonces, es una forma diferente según sus gustos de analizar y de ver la data. ¿Ya? Voy a volver atrás.
para ir finalmente en el tercer, digamos, la tercera manera principal de buscar la información. Como les decía, acá vamos más que todo a ir en el árbol clásico, voy a ir en industria. Acá estamos viendo finalmente a través de, de esta ventana toda la cobertura a la cual ustedes tienen acceso. ¿Ok? Voy a bajar. Entonces, tienen economías, lo mismo que tienen acá, lo tienen en este árbol finalmente. Consumers y canales. ¿Ok? Entonces, en efecto, acá tienen justamente, lo hemos visto anteriormente, pero por ejemplo, los como artefactos eléctricos o electrónicos, y vamos después a las subcategorías, ¿ok? Consumer appliances, consumer electronics. Si yo abro para que vean, digamos, el alcance, yo puedo después tener el computers, in-car entertainment, in-home consumer electronics, y lo puedo abrir de esta forma. Entonces, si yo sigo un poco como el mismo, me gusta, podemos seguir justamente donde está el biotipo. Me gusta seguir un poco voilà. Vamos a seguir con Beauty, por ejemplo, para seguir un poco el mismo, la misma idea anterior. Entonces, acá yo tengo la categoría. Me gusta, obviamente, tomar la categoría madre, pero es interesante también, si yo estoy interesado en una o dos subcategorías, poder tomarla. Acá pueden ver, importante, empiezan a ver las definiciones. Okay, this is the aggregation of baby and child specific products, bath and shower, etc. Entonces, cuando uno va a preparar un trabajo, es potente tomar esta definición para realmente informar su público y los sectores del trabajo de qué estoy hablando cuando voy a presentar como digamos, mi trabajo. ¿Ok? Y las definiciones lo vamos a ver de otra manera también relacionado cuando yo abro finalmente la data. Acá está justamente la definición de una subcategoría. ¿Okay? Entonces, yo quiero entender Beauty and Personal Care y específicamente dos categorías. Perfecto. Y voy en Next. Y después el Next me va a permitir ir a finalmente seleccionar una geografía. Entonces, por el trabajo que estamos haciendo ahorita, voy a tomar a México, el mundo y otro país porque quiero entender otro país, por ejemplo. Bueno. Entonces yo tengo mis selecciones de mi selección geográfica y voy a ir a Search. Acá ya yo llego a los resultados. Tenemos, como les dije al inicio, hay realmente dos ejes, la data cuantitativa y cualitativa. Acá vamos a tener de nuevo los resultados tanto cuantitativo, lo que estoy viendo acá, y cualitativo. Entonces, interesante si estoy justamente buscando entender mejor este mercado, mirar también qué me está proponiendo como análisis. Eso lo encuentro genial. Competitor Strategies in BPC. Súper, seguramente que me va a interesar, entonces lo puedo descargar. Um, lo estamos viendo mucho, Functional Food, Targeting Beauty and Beyond. Entonces, me puede interesar, es el briefing que he mostrado al inicio, estos briefings me van a interesar, etcétera. ¿Ok? Bien. Entonces, acá yo vuelvo sobre los resultados cuantitativos. Yo tengo acá market sizes, company shares, las participación por marcas y la distribución. Y otros, digamos, los ingredientes,
y en esta categoría es súper importante el premium versus el mass market. Entonces, acá hay esta información también. Yo les recomiendo cuando van a buscar información quanti, usar finalmente este market sizes porque él te permite, es un agregado finalmente del resto. Entonces voy a ver al full dataset. Acá vamos a ver finalmente los resultados. Perfecto. Eso. Bien. Estamos mirando acá los resultados del tamaño de mercado en valor, ¿ok? En Retail Value RSP. Eh, acá sí, en valor a nivel mundial va a ser en dólares y vamos a ver México con su moneda y Panamá que usa también US dollar. Vamos a ver cómo podemos después armonizar, porque si yo quiero hacer de nuevo un scorecard para saber en qué país yo quiero entrar o en qué categoría, es importante armonizar y lo vamos a poder hacer. Entonces yo tengo esta data histórica. Bien, la data la tengo acá en value, en valor, la puedo tener también en volumen, ¿ok? Entonces, yo cambio y acá, buen punto. En esta categoría, como los volúmenes, es imposible como comparar, no sé, una pasta de diente con un perfume, por eso no va a haber volumen. En la mayoría de las categorías existen los volúmenes, por ejemplo, en bebidas va a ser en litros, en café puede ser hasta en tazas. Hay distintas maneras de llegar a medir finalmente el mercado, pero acá ¿cómo se llama? En esta categoría va a ser solamente en valor. Entonces, yo vuelvo sobre mi tamaño de mercado y lo que puedo hacer, sí, acá es ir a decir, bien, primero yo quiero armonizar y poder ver todos los mercados en dólares. Después, eso. Acá estamos viendo en current price. Si yo quiero sacar ¿cómo se llama? Si yo quiero sacar ¿cómo se llama? La inflación, yo lo puedo también cambiar, ¿ya? Lo que puedo hacer también es muy importante el crecimiento. Siempre el crecimiento es un indicador muy potente. Entonces puedo ver el crecimiento por periodo. Es una buena manera finalmente de ver en 5 años cómo fue el crecimiento histórico. Yo veo que la categoría a nivel mundial creció de 1.5 en promedio, digamos, en anual compuesto, es decir, que creció de casi 8 puntos en 5 años, y eso es el tamaño de la torta a nivel global en dólares, que ha crecido en valor absoluto. Y yo puedo ver después, pero ¿qué pasó? Por ejemplo, estas dos categorías que estaba analizando, parece que no son las categorías que están finalmente empujando el mercado, al contrario, ellas están decreciendo, ¿ok? Pero, y si yo sigo un poco este análisis, yo puedo ver que, sin embargo, de mi pequeña búsqueda acá por categoría y país, yo veo que hay un país donde está creciendo de manera interesante, a lo mínimo una categoría es de desodorante en Panamá, ¿ya? Entonces, siempre interesante empezar rápidamente a hacer unos análisis así para ver si estoy haciendo la buena, finalmente, el buen supuesto, o si rápidamente veo que no, este mercado no tiene por dónde. Eso es una visión histórica, pero yo puedo también mirar el futuro. Entonces, cruzar la data como indicador, el tamaño, crecimiento histórico futuro, ya son buenos indicadores.
vamos a ver qué está pasando en esta categoría a futuro. Ok. Interesante porque a futuro está con una visión mucho más positiva. De hecho, debe ser eso parte también como de la recuperación post-COVID, donde vemos justamente tasas de crecimiento a nivel global importante y a nivel de cada uno de los países y de las categorías. Entonces, una visión pesimista mirando lo histórico, pero una visión más optimista mirando el futuro. ¿Ya? Acá yo puedo ver también otros indicadores, por ejemplo, el per cápita, porque obviamente, por ¿cómo se llama? Households, etcétera. Una otra manera de analizar mi mercado. Y también algunas indicaciones de precios. ¿Ya? Toda esta data, una vez que yo la estoy trabajando, la puedo exportar. ¿Ya? Entonces, este cuadro, quiero trabajar con quiero hacer graph, quiero integrarlo en alguna presentación, yo lo exporto. Y lo tengo acá. Si la data es demasiado, digamos, demasiado pesada, lo que va a hacer el sistema es que va a generar un informe, pero les va a mandar ¿cómo se llama? Un email y usted debería después volver a entrar digamos, en la plataforma e ir a buscar en su perfil My Downloads, ¿ok? Y ahí puede bajarlo. Pero generalmente no es necesario y les recomiendo export current dataset y no el full dataset porque ahí obviamente va a ser mucho más pesado. Alors, yo acá me quedé desde el inicio mirando el tamaño de mercado de formas diferentes, el valor, su crecimiento histórico futuro. Después vamos a ver qué información tenemos desde esta página para entender mejor el mercado. Alors, yo voy a tener lo que son acá, van a ver estos colores y van a ver qué está atrás. Lo pueden hacer también por acá. Entonces, quiero ver, por ejemplo, los company shares. Acá estoy mirando el mundo y México, la categoría de BPC y estamos viendo cuáles son las marcas que lideran, perdón, no las marcas, las empresas acá que lideran el mercado. Es importante decirles que es un porcentaje del tamaño del mercado en valor que hemos visto anteriormente, ¿ok? Entonces, acá yo lo sé, ¿eh? Es Retail Value RSP, para darle un ejemplo, es decir, que en 2015 L'Oréal tenía 9.7% del tamaño de mercado que hemos visto anteriormente. ¿Ok? Es así como se lee esta data. ¿Ok? Bien, entonces las company shares, los brand shares, de la misma manera. Ok, los brand shares. Acá, brand shares interesante porque vamos a tener digamos, el brand owner, de hecho, eso es el Global Brand Owner, GBO, y vamos a tener brand name, el L'Oréal Paris o el Bayersdorf con Nivea, etcétera. ¿Ok? Y vamos a tener, obviamente, en vuestros análisis siempre muy importante el tema de los canales. Los canales, como los shares, se mide también en porcentaje del tamaño de mercado. ¿Ok? Entonces, acá hay un árbol store-based, entonces todas las tiendas físicas, digamos, que distribuyen estos productos de belleza.
Entonces, en los grocery y después en grocery que tengo el canal moderno con los convenience stores, los discounters, los forecourts. Forecourt retailer es la tienda que está al lado de una bomba de benzina, ¿ya? Hipermercado, supermercado. Entonces yo tenía el modern, yo voy a tener el traditional. Sabemos que en algunas industrias o algunas categorías el tradicional sigue siendo muy importante. En esta categoría vemos que no. Pero en otras, obviamente, el tradicional, la tienda de barrio, sí tiene mucho más participación. Y de nuevo, acá el non-grocery specialist, entonces, obviamente, acá vamos a ver en los especialistas, entonces podría ser estas tiendas que venden productos de belleza específicamente. ¿Ok? Que estoy viendo acá, interesante, es que justamente este canal está cayendo en los 5 últimos años a nivel global. ¿Ok? Y para mostrarle rápidamente también, acá estoy viendo el canal non-store y estoy viendo el e-commerce. ¿Ok? Y vemos que el e-commerce está ahora a 16% a nivel global. La venta de productos de belleza es bastante fuerte. ¿Ok? Vending machine son ¿cómo se llama? Las máquinas, ¿no? Que podemos encontrar para bebidas, pero ahora se vende muchos otros productos a través de estas máquinas. Bien. Y el premium versus más, eso es específico la categoría. Entonces, para otras categorías no van a tener eso, pero van a tener otro. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Entonces, acá es también un porcentaje. Entonces, en bebidas alcohólicas, por ejemplo, acá sería más un off-trade versus on-trade. ¿Qué bebidas se venden o cuántas bebidas se venden en un supermercado y cuántos se venden en un bar, en un restaurante? ¿Ya? Y algo que es muy potente y en América Latina hay mucho crecimiento en cómo finalmente desarrollar y vender productos en base a ingredientes naturales. Y créeme que esta base está usada por muchas organizaciones, muchos gobiernos para desarrollar estas cadenas de ingredientes naturales. Entender que en cada una de las, ¿cómo se llama?, categorías, cuáles son digamos, los ingredientes usados. ¿Ya? Se lo dejo si algunos de ustedes están interesados en estas industrias de ingredientes. Hay un mundo también que explorar gracias a esta información. ¿Ya? Em, yo creo que yo estoy llegando un poco al final de mi tiempo y había pedido 45 minutos a David. Voy a avanzar un poco más rápido de forma general para que entiendan finalmente cómo llegar también a la información de otra forma y a otra información. Acá en industrias, como lo ven, tienen como las categorías y las subcategorías. Um, Pueden entrar directamente por acá o lo que pueden hacer también es, yo quiero ver alcoholic drinks y me gustaría entender todos los briefings o todos los country reports, etcétera. ¿Ok? Yo, yo como lo han visto, soy un fanático de los briefings, entonces yo lo voy a hacer de esta manera. Por ejemplo, yo quiero saber todo lo que se ha escrito en Alcoholic Drinks, en briefings estratégicos, para justamente leer este fin de y entender cuáles son las tendencias de esta industria. Entonces lo hago de esta manera y acá yo tengo todo. ¿Ok? Entonces es una muy buena forma de llegar a la información. ¿Ok? En Economies tenemos, como les decía, a Business Dynamics y tenemos a Economy, Finance and Trade. Voy a mirar solamente para que vean un poco los títulos de lo que es, por ejemplo, Business Dynamics, Lending Rates, Bank Claims, Commercial Bank Branches. Acá es
para entender qué tan competitivo es un país en mirada al desarrollo especialmente como de una filial, por ejemplo, para entender cuántos trámites se necesitan, cuántos días para tramitar una importación, etcétera, etcétera. Porque hay realmente mucha data acá para un poco los indicadores finalmente que pueden ser clave a la hora de elegir un país donde entrar. ¿Ok? Como lo ven, data acá nos falta. Como les decía, pueden tener esta visión desde esta pestaña o este cuadrante Select Search All Categories. ¿Okay? Y rápidamente también el Economy, Finance and Trade. Acá pueden ver también cómo pueden llegar rápidamente a la información. Global Economic Outlook, pueden entender un país rápidamente, ¿ok? New Report, The Future of Emerging Asia. Hay un montón acá también de esta forma también de llegar a lo que contiene una categoría. Y acá de nuevo lo que estábamos viendo, las subcategorías, ¿ok? Acá hay también mucho de importación-exportación, pero nosotros, nuestra visión no es una herramienta de estadísticas de aduana, ¿ok? No vamos a ir digamos, de manera profunda a nivel de una nomenclatura aduanera, va a ser más a nivel de grupos finalmente, ¿ya? Y les recomiendo, para cerrar un poco el tema, les recomiendo mucho también enriquecer sus análisis y sus trabajos con la información relacionada al perfil del consumidor en su país, después de la pandemia, además, por segmento. Acá hay mucho también que aprender, que entender gracias a esta herramienta. Muy quanti, households, income and expenditure, cuánto yo gasto en, no sé, en transporte, cuánto yo gasto en salud, eso está acá y por segmento, por grupo etario, etcétera. Y yo quería también pasar por eso porque los lifestyles, también cuando uno no conoce muy bien un país lejano, como en sus hábitos de consumo o en sus perfiles de consumidores, eso les va a ayudar también mucho a rápidamente entender, ¿ya? Consumer landscape in 2022, etcétera, ¿ok? Consumer values and behavior in Malaysia, ¿ok? O sea, acá también, si a ustedes les gustan entender bien el consumidor para alinear su estrategia, acá van a encontrar mucho. Y canales que hemos visto anteriormente, también hay quanti y quali, entonces hay que mirar con este impacto que sabemos del shift de canales hacia el e-commerce. ¿Okay? Eso yo creo que me he pasado un poco, no sé si tienen preguntas, si estuve claro. Muchas gracias. Aló, aló. David, solo tenemos una pregunta, Sí, por favor. que si está la información solo disponible en inglés. Exactamente, sí. Sí, em, es por la manera que estamos trabajando en 100 países, es imposible si no trabajamos desde el inglés desde un principio, sería imposible. Sin embargo, estoy pensando, yo sé que yo no lo uso, pero déjeme ver, solamente, por ejemplo, voy a ver, si yo, no sé, package, package food, ya, Organic Package Food en México, por ejemplo. Vamos a ver, yo
creo que hay un link para una traducción de algunos documentos, pero no es una traducción por un ser humano. Así que acá, translate, ¿ok? Pero es de una máquina, ¿eh? No hay que esperar que sea como perfecto, digamos. ¿Ya? Eso, David. Ah, sí, es importante cerrar con algo acá, si me lo permiten. Va a ser muy útil para ustedes. Okay, acá es la traducción. Okay, acá está la traducción en español. Entonces, acá arriba tienen Help Guide and Videos. Les recomiendo mucho ir acá. Primero, obviamente, para ver distintos videos que les van a permitir sacarle más provecho a la herramienta, entender justamente qué deben, cómo usar la data, cómo trabajarla, ¿ok? La metodología, obviamente, y las definiciones, ¿ok? Eso es la metodología que estamos usando para levantar todo esto, estos estudios. Las definiciones, como yo les decía, súper importante para justamente estar claro frente a su, digamos, a los que van a leer su trabajo. ¿Ok? Acá yo tengo todas las definiciones precisas por categorías. ¿Ok? Entonces, solamente categoría definition, distribution definitions y region definitions. ¿Ok? Las categorías. Um, Ok, apparel, childwear, tenemos realmente acá, y eso es el trabajo de una construcción, como nosotros trabajamos mucho para la industria también, bueno, obviamente cada uno puede tener definiciones un poco distintas según de una organización a la otra, pero las organizaciones están alineadas y trabajan con nuestras definiciones también, ¿no? Y es importante para armonizar también el trabajo de terreno. Un analista que está en México, el otro que está en Colombia y en Francia, cada uno tiene que estar claro de dónde, o sea, de las definiciones de cada categoría, ¿ya? Y entonces les recomiendo mucho entender muy bien también eso y las variables de cálculo, etcétera, etcétera. Eso, estimados. Tenemos otra pregunta. Dice Por que si favor. podría repetir cómo entrar a los country reports. Sí, bien, hay distintas maneras de country reports. Eh, yo lo haría, hay distintas formas, country report, estoy pensando, yo, consumer, hay distintas formas, lo más fácil, lo que más me gusta es ir a través del dashboard. Entonces voy en el dashboard, no les mostré cómo llegar desde el dashboard al country report, pero yo es lo que uso. Consumer Appliances, por ejemplo, vamos a ir a México y acá yo tengo un pequeño cuadrito, análisis. Voy ahí. Y acá yo tengo realmente toda la carne de Consumer Appliances en México con su análisis, etcétera, etcétera, y tú vas en download. Y en download, Consumer Appliances, eso es el PDF y la data Excel también. Entonces, hay un grande del café a nivel mundial que nos dijo el otro día eh, que ellos, antes de entrar en una conversación para crecer en tal y tal país, siempre leían café en México, café en, no sé, Estados Unidos. Leían este informe PDF
antes de entrar en cualquier reunión en un país, porque eso les permite realmente tener claridad de finalmente todo el ¿cómo se llama? O sea, el mercado en sí. Entonces, mucha análisis al principio y después puros cuadros. Un poco los cuadros que yo les mostré anteriormente son los mismos, ¿eh? Pero están acá en PDF. Entonces, si quieres, si te gusta el papel, entre comillas, o leerlo en tu computadora, es realmente estos country reports son súper potentes. ¿Ya? Eso. ¿Algo más? No, al parecer ya no hay más preguntas. Agradecemos mucho tu participación, David. No, a ustedes, de verdad, es un gusto. No duden de verdad, en usarla, en buscar, en perderse en la herramienta. Y si tienen preguntas, David, bueno, yo estoy acá para apoyarlos, ¿eh? Muchas gracias. De nada, que tengan una buena tarde, estimados. Igualmente, hasta luego. Gracias.